Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, motivadoras de una vida positiva, así como historias que invitan a la reflexión y la contemplación. Nuestra historia comienza con Ethan, un joven que vive en un tranquilo pueblo enclavado en las montañas, donde el aire es fresco y el paisaje parece una pintura. Sin embargo, este pueblo no es el lugar idílico que Ethan ha escuchado describir. Aunque solo es un pequeño pueblo, la familia de Ethan ocupa un lugar muy especial en la comunidad. Su padre, Henry, es el cabeza de una de las familias más poderosas de la región, con amplias conexiones e influencia en el gobierno local. Su madre, Evelyn, también es una mujer prominente en el pueblo, con un corazón generoso y una profunda sabiduría, que ayuda a muchos aldeanos a través de proyectos de desarrollo comunitario. Desde pequeño, la vida de Ethan ha estado envuelta en una jaula de oro. La casa de su familia, una gran mansión con un extenso jardín, se encuentra en la cima de una colina, con vistas a todo el pueblo. A los ojos de todos, Ethan es un símbolo de éxito y felicidad. Cada mañana, se despierta en una lujosa habitación, rodeado de costosos objetos que a la gente le tomaría toda una vida adquirir. El desayuno siempre consiste en los platillos más deliciosos y frescos, preparados por un chef privado contratado por la familia. No tiene que preocuparse por las cosas cotidianas que enfrentan los aldeanos, como ganarse la vida, cuidar de la familia o trabajar duro para sobrevivir. Ethan no experimenta ansiedades ni sufrimientos en la vida, ya que lo tiene todo. Con el apoyo de su familia y una sólida fortuna, nunca ha tenido que pasar un día de necesidad. Por las noches, Ethan suele pasear por el pueblo en su nuevo carruaje, disfrutando del aire fresco del campo, pero con la mente ocupada solo en diversiones, entretenimientos o su próximo viaje a la gran ciudad. Tiene amigos de la escuela de familias adineradas del pueblo, todos viviendo en la prosperidad y la comodidad. Nunca tienen que preocuparse por el dinero, el trabajo o el futuro, y sus conversaciones giran en torno a viajes, compras y fiestas lujosas. Cada día para Ethan es una sucesión de placeres y disfrute. Nunca ha mirado realmente la vida de los aldeanos con atención. Los agricultores que trabajan arduamente en los campos, los albañiles que sudan por cada ladrillo, o las madres ocupadas cuidando de sus familias en pequeñas casas, todos ellos son extraños para él, a pesar de vivir en el mismo pueblo. Ethan nunca se preocupa por los dolores y las dificultades que enfrentan a diario. No cree que necesite sentir o compartir esas dificultades, ya que siempre ha vivido en un mundo de protección y seguridad. Para Ethan, la pobreza es solo algo que ha escuchado en las viejas historias de sus abuelos. Nunca ha pensado en cómo los trabajadores del pueblo tienen que trabajar duro para ganarse la vida, que tienen que ahorrar cada centavo para mantener a sus familias. Para él, solo son figuras borrosas que pasa cada día cuando sale. No tiene empatía ni comprensión por sus dificultades, ya que su vida es una sucesión de cosas fáciles de obtener. Puede ir al mercado y comprar lo que quiera sin preocuparse por el precio. Puede ayudar a cualquier persona en el pueblo si es necesario, pero solo si se lo piden, e incluso entonces, lo considera una obligación que debe cumplir, nada más. Las noches en el pueblo para Ethan eran como las noches en las lujosas mansiones de su familia. Cenas abundantes con comida deliciosa, conversaciones animadas con sus seres queridos. Nunca había lugar para la tristeza o la preocupación. Su vida, aunque vivía en un pequeño pueblo, estaba completamente separada del mundo exterior. No entendía que las personas que vivían en chozas destartaladas o las familias pobres del pueblo luchaban a diario, con dificultades, con cosas en las que él nunca había tenido que pensar.
Y lo que es más importante, Ethan nunca sintió que la falta y el sufrimiento también podían ser parte de la vida que necesitaba comprender, para convertirse en una persona responsable y compasiva. Ethan no sabía que su perfección no era lo único que traía felicidad, y que la vida real no era simplemente disfrutar. Nunca se preguntó, ¿qué hace felices a los demás? ¿O puedo ayudar a alguien? Solo vivía para sí mismo y para lo que podía lograr. La vida de Ethan era perfecta, pero no estaba completa. Y nunca lo supo, hasta que todo cambió, una noche de Navidad, cuando no podía imaginar que el destino lo haría enfrentar desafíos que nunca había imaginado, y comenzaría un viaje para reevaluar su vida. Una noche de Navidad, mientras el frío aire envolvía el pequeño pueblo, Ethan estaba celebrando una lujosa fiesta en la mansión de su familia. Las brillantes luces iluminaban el extenso jardín. El imponente árbol de Navidad estaba magníficamente decorado con bolas de cristal, cintas doradas y luces centelleantes. La música melódica sonaba desde los altavoces por todo el jardín. Las risas de amigos y familiares se mezclaban con exquisitos manjares. Todo creaba una atmósfera de lujo y prosperidad. Ethan, con un traje caro, estaba de pie en medio de la espaciosa sala de estar con una copa de vino tinto en una mano, mientras que con la otra palmeaba el hombro de un amigo, sonriendo con satisfacción. Se veía a sí mismo como el centro de atención, la estrella brillante de la fiesta. Todo era perfecto, como una pintura de la vida ideal que siempre había soñado. De repente, sonó un golpe en la puerta. No era el suave golpe de un invitado familiar, sino un golpe como si un extraño estuviera tratando de entrar. Ethan frunció el ceño y miró por la ventana. Una figura borrosa estaba de pie en la entrada. Era un hombre, que parecía muy extraño en comparación con los otros invitados. Llevaba ropa vieja, botas gastadas y rotas, el pelo grasiento y la cara demacrada, como si hubiera pasado por un largo y duro viaje. Pero lo que lo hacía más diferente eran sus ojos, que no mostraban miedo ni ninguna urgencia. Irradiaban una tristeza pero llena de comprensión, como si hubiera visto y sentido todo el sufrimiento del mundo. Ethan miró al hombre con desdén, sin poder comprender cómo alguien así podía aparecer en medio de su lujosa fiesta. Toda la sala guardó silencio por un instante, mientras todos seguían con curiosidad la mirada de Ethan. ¿Qué quiere? Ethan levantó la barbilla, su voz llena de indiferencia. Este no es lugar para gente como usted. El hombre no pareció ofenderse. Miró a Ethan con suavidad, sus ojos como si quisieran decir algo, pero no lo hicieron. En cambio, entró silenciosamente, sin necesidad de invitación. Los invitados en la sala se pusieron de pie, algunos retrocedieron sintiéndose incómodos, pero nadie se atrevió a hablar para detenerlo. Ethan se sintió molesto, su rostro se volvió frío. Oiga, le dije que este no es lugar para usted. Se acercó al extraño, agitando una mano como para ahuyentar una mosca. Salga, o llamaré a seguridad. Pero antes de que Ethan pudiera continuar echándolo, el hombre extendió lentamente la mano, entregándole un viejo collar, con una cuerda de tela negra desgastada y un colgante de plata deslustrado. Debió de haber sido usado durante muchos años, pero emanaba un aura de misterio, no era una joya ordinaria. Ethan miró el collar, luego al hombre con disgusto. ¿Cree que necesito esto?, preguntó con tono burlón. El hombre no respondió de inmediato, solo miró a Ethan a los ojos. Sus ojos parecían querer transmitir algo importante. Después de un momento de silencio, habló, con voz grave y seria, para comprender el verdadero valor de la vida. Debes experimentar 4 dolores,
nacimiento, separación, muerte y despedida. Solo cuando sientas el dolor de los demás, podrás sentir la verdadera alegría de la vida. Las palabras del hombre fueron como un fuerte golpe en la mente de Ethan. No entendía completamente el significado, pero sentía algo extraño y misterioso. Una ligera sensación de inquietud se extendió por su interior, pero Ethan simplemente lo despreció, ignorando las palabras que el extraño acababa de decir. Agitó la mano, dándose la vuelta con un encogimiento de hombros. «Gracias por el collar», dijo Ethan, y luego tiró el collar en un rincón de la habitación, ante la sorpresa de todos. «Pero no tengo tiempo para tonterías». El hombre solo lo observó, sus ojos aún llenos de comprensión, como si hubiera previsto algo que Ethan aún no podía reconocer. Se dio la vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás. La puerta se cerró y la fiesta continuó con risas, historias y luces brillantes. Pero en ese espacio, Ethan no sabía que en este momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse, Ethan se sintió deprimido, sin ganas de quedarse más tiempo. Salió, sintiéndose insatisfecho. En contraste con el brillo y la alegría de la fiesta, la noche de Navidad afuera era fría y silenciosa. Ethan salió al jardín detrás de la mansión, donde las luces de la casa eran solo tenues rastros de luz. No sabía por qué, pero tenía un sentimiento indescriptible en su corazón, como si algo lo estuviera esperando. Miró el collar que había tirado en la habitación, ahora estaba en el suelo, donde brillaba la luz de la luna. Una suave brisa sopló, el collar pareció ser arrastrado y aterrizó en su mano. Ethan no entendía por qué, pero sintió una extraña atracción por el collar, como si quisiera que se lo pusiera. Levantó el collar, pero tan pronto como su mano tocó el colgante de plata, comenzó a suceder una magia extraña. Su cuerpo comenzó a sentirse pesado, luego adolorido, e inmediatamente, una fuerte conmoción se extendió por todo su cuerpo. En ese breve momento, sintió como si lo estuvieran destrozando, como si todo el mundo estuviera girando a su alrededor. El dolor penetrante hasta la médula le impidió a Ethan gritar, resistir. Y luego, ocurrió un cambio increíble. Su cuerpo, que una vez fue el de un hombre joven y sano, de repente se encogió, se hizo más pequeño. Sus manos se convirtieron en patas cortas y débiles, su piel se volvió dura y áspera, y de cada uno de sus dedos brotaron garras rígidas. En un momento incomprensible, sintió que ya no era Ethan, el hombre rico y poderoso. Ya no era humano. Se había convertido en un burro, con los ojos llenos de pánico. Ethan miró su cuerpo, sin poder creer lo que estaba pasando. Pero ante sus ojos, había una verdad innegable. Había sido convertido en un burro. Las palabras del extraño seguían resonando en su cabeza. Para comprender el verdadero valor de la vida, debes experimentar 4 dolores: nacimiento, separación, muerte, despedida. Solo cuando sientas el dolor de los demás, podrás sentir la verdadera alegría de la vida. Una sensación de frialdad lo envolvió. Sintió que estaba parado en medio del vacío, sin entender en absoluto lo que estaba sucediendo. Pero en este momento, sabía que, le gustara o no, tenía que aprender a vivir como las personas que una vez despreció. Ethan despertó con un dolor agudo, sus ojos apretados con fuerza inconscientemente. Cuando los abrió de nuevo, las imágenes a su alrededor parecían borrosas y extrañas. El mundo entero había cambiado de repente, un mundo en el que ya no era el mismo. Miró hacia abajo,
Su cuerpo ya no era el de un joven lleno de vida. Ya no era un cuerpo humano, sino que se había transformado en un burro, grande, tosco, con pelaje gris opaco y largas orejas erguidas. Sus ojos, aunque aún conservaban la conciencia, se sentían atrapados en un cuerpo completamente nuevo. La primera sensación que Ethan reconoció fue la impotencia. No podía hablar, no podía pedir ayuda, no podía hacer nada más que sentir. Todo a su alrededor se convirtió en un espectáculo invisible, con él en el centro, inmóvil, como si fuera parte del paisaje silencioso. Cada paso, cada movimiento del burro parecía una prolongación del dolor en su cuerpo. Ethan no podía hacer nada más que quedarse quieto y mirar el mundo que lo rodeaba a través de los ojos de un animal. Todos los sonidos, todas las imágenes se volvían fragmentadas, sin ninguna explicación para esta extraña transformación. Al darse cuenta de que había perdido por completo su antigua forma, Ethan sintió remordimiento, pero no pudo expresarlo. Vio su lujosa villa, que ahora parecía un castillo distante a sus ojos. Todo lo que había tenido, todas las personas que había conocido, ahora eran como ilusiones lejanas. Quería volver, quería pedir ayuda, quería que todo volviera a ser como antes. Pero no podía. Entonces, los recuerdos de la maldición del extraño comenzaron a inundar su mente. Las palabras del hombre eran como una aguda advertencia, para comprender el verdadero valor de la vida. Tendrás que experimentar 4 dolores: nacimiento, separación, muerte, despedida. Solo cuando sientas el dolor de los demás, podrás sentir la verdadera alegría de la vida. Cada palabra de esa frase era como una acusación, y todo comenzó a aclararse en la mente de Ethan. Para romper esta maldición, tenía que pasar por las 4 etapas que el extraño había mencionado. Cada etapa era un dolor que debía sentir, una parte de la vida que nunca había entendido: nacimiento, separación, muerte, despedida. Y solo cuando realmente entendiera esos dolores, podría regresar, podría romper esta maldición. Pero eso parecía demasiado para él, alguien que nunca había conocido el verdadero dolor de la vida humana. Al día siguiente, Ethan fue encadenado en un viejo establo, donde otros animales se pisoteaban unos a otros. Todo a su alrededor era un revoltijo de sonidos desordenados, olor a comida podrida y polvo. Mientras su mente aún estaba confundida, imágenes vagas seguían invadiendo su mente. Ethan trató de luchar, pero no pudo. No podía salir de este lugar. Estaba cautivo, obligado a ser un animal de trabajo. Desde que fue transformado en burro, Ethan no ha vuelto a ser el mismo. Cada día que pasa en esta nueva forma, siente la impotencia y el dolor que no puede expresar. Una mañana brumosa, antes de que el sol saliera, fue vendido a una familia pobre del pueblo. Esta familia vivía en una pequeña y sencilla casa vieja. La casa solo tenía una pareja, Ruth Benjamin, y una esposa embarazada, Eliza, que estaba a punto de dar a luz. Toda la familia vivía de la agricultura, trabajando duro todo el año para poder ganar suficiente dinero para mantenerse. Su casa no tenía comodidades modernas, solo una pequeña cocina, una cama vieja y un pozo de agua cercano. Incluso cuando carecían de todo, siempre vivían con amor, cuidándose unos a otros todos los días. Eliza, la esposa embarazada, era una mujer amable y gentil. A pesar de su avanzado embarazo, no dejaba de trabajar junto a Benjamin para mantener a la familia. Sin embargo, recientemente, su salud comenzó a deteriorarse. Los dolores de espalda y las contracciones comenzaron a ser más frecuentes, y sentía su cuerpo cansado y débil. Sabía que el bebé que llevaba dentro estaba a punto de nacer, pero no tenía la preparación adecuada.
ni dinero para ir al hospital o al médico. Todo dependía de la ayuda de su esposo y de los vecinos del pueblo. Ethan fue vendido a esta familia porque la familia Ruth necesitaba un animal para ayudar a transportar cosas y trabajar en el campo. Aunque no entendía por qué tenía que estar allí, en la forma de un burro, Ethan no podía resistirse. Solo podía soportar en silencio y presenciar los extraños acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Ese día, mientras todos trabajaban en el jardín, los signos que anunciaban el inminente parto de Eliza comenzaron a hacerse evidentes. Ya no podía seguir trabajando, debido a las fuertes contracciones que cada vez eran más frecuentes. Benjamin, preocupado, la llevó al interior de la casa, donde algunas mujeres del pueblo habían llegado para ayudar. De repente, todo se volvió tenso. Bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, Eliza yacía en la vieja cama, su rostro tenso. Reflejando ansiedad y dolor, Ethan miraba desde la ventana. Aunque no podía comprender completamente los sentimientos humanos, con sus agudos sentidos, podía sentir el inmenso dolor que la mujer estaba experimentando. La habitación estaba llena de sus gemidos, y los que la rodeaban solo podían mirarse con preocupación e impotencia. Benjamin se sentó junto a su esposa, le tomó la mano con fuerza y trató de consolarla con débiles palabras de aliento. «Aguanta, Eliza. No tengas miedo. Lo superaremos juntos, serás fuerte. Tanto yo como nuestro hijo siempre estaremos a tu lado». Pero esas palabras de aliento no pudieron aliviar el dolor extremo que Eliza estaba enfrentando. Se tensó con cada contracción, su cuerpo parecía desgarrarse por el dolor. Sus manos agarraban con fuerza las sábanas, sus uñas se clavaban profundamente en ellas. Los gemidos no podían detenerse, y sus ojos estaban rojos, llenos de fatiga y agotamiento. Ethan, aunque no podía hablar, sentía ese dolor más profundamente que nunca. Sentía cada contracción, cada vez que Eliza se doblaba de dolor. Su cuerpo temblaba y gotas de sudor frío empapaban su frente. Pero lo que realmente sorprendió a Ethan fue la resistencia de esa mujer. A pesar de que el dolor era tan intenso que podía hacerla desmayarse. No se atrevía a llorar, no se atrevía a mostrar debilidad frente a su esposo y los que la rodeaban. Sabía que si se mostraba débil, todo se derrumbaría, toda esperanza se desmoronaría. Los jadeos se volvían cada vez más pesados. Los dolores llegaban como oleadas feroces. Y luego, finalmente, cuando el dolor alcanzó su punto máximo, Eliza no pudo soportarlo más. Se mordió el labio, cerró los ojos con fuerza, tratando de pujar con cada último aliento. Las contracciones finales parecieron durar una eternidad, como una tormenta que asolaba su cuerpo. Finalmente, cuando Eliza jadeaba, con un último empujón, el llanto del bebé resonó en el pesado ambiente de la habitación. Un extraño silencio se apoderó de todo. Toda la habitación quedó en silencio por un momento. Solo quedaba el llanto del recién nacido y la respiración agitada de la madre. Todos los que estaban alrededor miraron al bebé, luego se miraron, sintiendo como si todo el dolor hubiera sido recompensado con un milagro. Eliza, cansada y exhausta, finalmente se dejó caer en la cama. Sus manos abrazaron suavemente a su pequeño hijo. Benjamin se sentó a su lado, las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de felicidad. Su hijo había nacido sano. El dolor de la madre, aunque grande, ahora se convertía en parte de una nueva vida, una alegría incomparable. Ethan estaba de pie junto a la ventana, presenciando todo. No podía expresar con palabras lo que sentía.
No solo sentía el dolor de la madre, sino también el amor incondicional que ella sentía por su hijo. Ese dolor, ese sacrificio, todo surgía del corazón de la madre. Y Ethan se dio cuenta de que ese era el verdadero valor de la vida. No lo había podido entender antes, pero ahora, a través de estos momentos de dolor y maravilla, comenzaba a darse cuenta de algo importante: la vida no se trata solo de disfrutar y satisfacerse a sí mismo, sino también de sacrificarse, de aceptar el dolor para traer felicidad a los demás. El telón de la vida comenzaba a abrirse ante los ojos de Ethan. Podría continuar su viaje para comprender y romper la maldición, ¿o simplemente se detendría aquí con este conocimiento? Tras el nacimiento del bebé en una noche llena de dolor para la madre, Ethan comenzó a percibir gradualmente las cosas extrañas que la vida contenía. A pesar de ser un burro, conservaba la inteligencia de un humano. Y su sentido del mundo que lo rodeaba se hacía cada vez más claro. Eran cosas que antes, en su forma de un joven que lo tenía todo, nunca había conocido: el dolor, el sacrificio y el amor incondicional de las personas. Pero aún así, todavía no entendía completamente la naturaleza de la vida, por lo que continuó viviendo con la familia Ruth, siendo testigo de cada momento difícil y de los cambios en sus vidas. La familia Ruth ya era pobre, pero después de que Eliza dio a luz, las cosas parecieron empeorar. Eliza, a pesar de haber superado el doloroso parto, no tenía la fuerza suficiente para recuperarse. A medida que pasaban los días, su salud se debilitaba cada vez más. Cada mañana, Eliza todavía intentaba trabajar junto a su esposo, pero la enfermedad comenzó a apoderarse de su cuerpo. La tos persistente, la fiebre alta y, a veces, el cansancio hasta el punto de no poder moverse, hicieron que la esposa, la madre, se fuera debilitando gradualmente. Benjamin, su esposo, era un hombre amable que trabajaba duro día y noche para ganar suficiente dinero para mantener a su familia. Sin embargo, no importa cuánto trabajara, no podía curar a Eliza. La casa pobre no tenía suficientes medicinas, y en ese pueblo remoto, nadie podía ayudarlos. A pesar de hacer todo lo posible, Benjamin no podía ver ninguna esperanza. Y Eliza tampoco podía ver nada más que dolor persistente. Ethan, aunque no podía hablar ni realmente ayudar de la manera que deseaba, sentía claramente la desesperación en el aire. Vio la mirada de preocupación en los ojos de Benjamin cuando no sabía qué hacer para salvar a su esposa. Escuchó el llanto silencioso de Eliza, el dolor no solo físico sino también la tristeza en su corazón. Aunque no podía entender completamente los sentimientos de una persona que padecía una enfermedad terminal, Ethan sintió que su corazón se encogía cada vez que veía las lágrimas silenciosas del esposo y el sufrimiento de la madre. Una tarde, cuando la puesta de sol tiñó el cielo de rojo, Eliza ya no pudo soportarlo más. Se derrumbó en la cama, débil y sin aliento. Benjamin corrió aterrorizado hacia su esposa, pero ella solo pudo sonreír débilmente y luego tomar la mano de su esposo, su mano fría. Benjamin, cuidarás de nuestro hijo, fueron las últimas palabras que Eliza susurró antes de despedirse del mundo. Ese momento fue una gran conmoción para la familia Ruth. Benjamin lloró en silencio, apretando la mano de su esposa como si quisiera aferrarse a todo lo que había pasado. Pero ya era demasiado tarde. Su bebé recién nacido, un niño que acababa de tomar conciencia del mundo que lo rodeaba, ahora enfrentaba una pérdida inconmensurable. Ethan, de pie afuera de la habitación, fue testigo de todo. Aunque no podía sentir el dolor físico de Eliza, entendió que este dolor no se detenía con la muerte de una persona. Era la separación, la pérdida que nadie podía reemplazar.
La madre se había ido, pero el amor y la protección que tenía por su hijo se habían cortado para siempre. El niño ahora enfrentaba un mundo solitario, donde la mano de su madre ya no estaba lista para protegerlo, donde las canciones de cuna y los cálidos abrazos ya no existían, solo se escuchó el llanto del bebé, sollozando en oleadas, como una reacción del alma inocente que sufría una pérdida tan grande. Ethan vio los ojos del niño, redondos y llenos de confusión y desconcierto. Todo el mundo nuevo para él ahora se había derrumbado en un instante. La soledad, el miedo, todo surgió en esos ojos. Benjamín se sentó junto a su hijo, sus ojos enrojecidos por el dolor. Sabía que, hiciera lo que hiciera, no podía reemplazar a su amada esposa. El dolor de perder a su esposa, de perder a su compañera durante tantos años, no podía aliviarse solo con el tiempo. Toda la habitación estaba en silencio. Solo quedaban los sollozos del bebé, mezclados con los suspiros del esposo afligido. Ethan sintió la profunda soledad en el alma del niño, e incluso el esposo, el padre, no pudo escapar de esa tristeza. Entendió que, en esta vida, la separación es inevitable. Ya sea en el amor, en la familia o en la vida, todos tenemos que enfrentar pérdidas que a veces son impredecibles. Eso era algo en lo que Ethan nunca antes había pensado. En su mundo, siempre pensó que todo permanecería intacto para siempre, que la alegría y la felicidad podrían durar para siempre, pero ahora entendía que nada es eterno. La separación, la pérdida, es parte de la vida. Y para entender ese dolor, tenía que vivir en soledad y tristeza. Tenía que sentir la ausencia de sus seres queridos. Esa era una lección que Ethan no podía evitar. Pero tendría la fuerza suficiente para seguir caminando por este doloroso camino. La vida de Ethan en la forma de un burro se había vuelto gradualmente dura. A medida que pasaba el tiempo, los dolores del pasado ya no lo conmocionaban, sino que lo reemplazaba una insensibilidad insensible a la vida. Había aprendido a soportar, a ver el dolor a través de los ojos de los demás, pero eso no le facilitaba superar las cosas. Especialmente, el dolor de la muerte, que nunca antes había tenido la oportunidad de sentir, ahora comenzaba a tocar su corazón de una manera muy diferente. Benjamín, el esposo de Eliza, tras la muerte de su esposa, tuvo que cargar con el peso de toda la familia. No solo tenía que trabajar duro para mantener a su pequeño hijo, sino que también tenía que ocuparse de todas las tareas de la granja. Todas las esperanzas que le quedaban parecían depositadas en su hijo, a quien amaba más que a nada, y que era su único consuelo en esta oscura vida. Pero también por eso, se entregó aún más al trabajo extenuante, sin tiempo para mirarse a sí mismo, para sentir su propia tristeza o la pérdida en su alma. Ethan, en su condición de burro, también se convirtió en parte de esa rutina de trabajo. Tenía que trabajar en el campo, tirar del carro, transportar cosas y soportar los latigazos cada vez que no cumplía con las exigencias de Benjamín. Seguramente, nadie pensaría que un burro, con sus pasos lentos y sus largos días de trabajo agotador, podría sentir el dolor de un ser humano. Pero Ethan había aprendido que el dolor no siempre es algo físico, puede ser el cansancio del alma, el abandono de la esperanza y la pérdida gradual de uno mismo. Un día, cuando el trabajo en el campo había terminado, Benjamín y Ethan regresaron a la granja y descubrieron algo extraño. Otro burro. No, Ethan yacía inmóvil en el campo, justo al lado de la cerca de la granja. Ese burro, como Ethan antes, había soportado las dificultades del trabajo, los golpes de su dueño y, finalmente, el abandono. No pudo soportarlo más. Murió solo, sin que nadie lo notara,
sin que nadie se preocupara, Ethan se quedó allí, mirando al burro muerto, y sintió como si su corazón se rompiera en pedazos. No era simplemente la muerte de un animal, sino la muerte de un ser abandonado, sin aprecio, sin reconocimiento. Ese burro, como las personas abandonadas en la sociedad, como las personas pobres sin voz, sin nadie que las cuide. Son seres rechazados, dejados en los rincones oscuros de la vida. Y al final, su muerte no tiene luto, solo olvido. Ese burro murió solo, tirado en el campo, sin nadie que lo llorara, sin nadie que lo consolara. Los cuervos llegaron, picoteando su carne, terminando por completo con su existencia. Esta escena no solo horrorizó a Ethan, sino que también le hizo darse cuenta de lo más importante en la vida. La muerte no es solo el final de una vida, sino que a veces es el final de sufrimientos no reconocidos. El final de esperanzas que nunca se realizaron. Ethan se quedó allí, aturdido, mirando al burro siendo invadido por los cuervos. El hedor del cadáver, el silencio del campo, todo parecía reflejar su propia imagen. Pensó en sí mismo, en su forma de burro parado en silencio en esta tierra. ¿Acaso los dolores, las heridas espirituales que había experimentado, eran diferentes de la muerte de ese burro? ¿Podría su vida, como un burro tirando de un carro cansado, soportando sin cesar, terminar en soledad y olvido de esa manera? De repente, una sensación extremadamente intensa lo invadió. Ethan no pudo evitar sentir aprecio por su propia vida. Aunque fuera un burro, aunque tuviera que trabajar duro, aunque tuviera que soportar el dolor. Todavía existía, podía ver la luz del sol todos los días. Podía sentir la brisa fresca soplando entre sus pelos, podía oír la risa del niño y la voz de Benjamín. Esas cosas, aunque pequeñas, eran las más valiosas que nunca había reconocido. Esta vida, aunque difícil y llena de dolor, todavía tenía un valor inmenso que a veces las personas tienen que perderlo todo para darse cuenta. Esta sensación detuvo a Ethan en seco, incapaz de dar un paso más. Miró al burro muerto, luego a sí mismo, a su propia vida. Empezó a darse cuenta de que la muerte del burro no era solo el final de un animal, sino también un recordatorio de su propia vida. Ethan comprendió que la muerte no es solo la partida del cuerpo, sino la pérdida de partes importantes de nuestro ser. Si ese burro no hubiera sido reconocido, amado, habría muerto sin dejar rastro, solo un cadáver anónimo. Entendió que necesitaba cambiar, no solo para escapar de la maldición, sino para poder apreciar lo que tenía. Cada paso, cada momento de la vida, ya sea doloroso o feliz, tiene su propio valor. Y a veces, para sentir ese valor, uno tiene que estar entre la muerte y la vida, entre el dolor y la felicidad, para ver la preciosa existencia de uno mismo. Ethan le dio la espalda al burro muerto, pero su corazón había cambiado. Se dio cuenta de que, aunque vivía en la forma de un burro, su corazón aún podía amar, aún podía sentir la vida. Y para romper la maldición, necesitaba apreciar cada momento, cada vida, y aprender a amar a los seres vivos que lo rodeaban, aunque todavía en la forma de un burro. Ethan comenzó a sentir más claramente cómo podía ayudar a la gente del pueblo. El cambio en él, aunque no visible desde el exterior, se hacía cada vez más profundo en su interior. Ya no era un animal sin sentido que solo seguía órdenes. Había aprendido a escuchar, a sentir el dolor de los demás y, lo más importante, había aprendido a compartir ese dolor. Una fría mañana de invierno, cuando las casas del pueblo aún estaban cubiertas de niebla, Ethan entró en un pequeño rincón del pueblo donde vivía una anciana pobre y solitaria. La anciana vivía en una casa destartalada,
El techo de hojalata había empezado a oxidarse, las ventanas estaban rotas en algunos lugares. Mientras que otros se preocupaban por sus familias, la anciana estaba sola, sin nadie que la cuidara. Una mañana, se cayó mientras limpiaba el jardín trasero. No podía levantarse, no había nadie alrededor y todo su cuerpo estaba dolorido. Ethan, desde que vio caer a la anciana, no dudó. Aunque su forma era la de un burro. Aún podía sentir el dolor que ella estaba sufriendo. Con lentitud y cuidado, Ethan se acercó, extendió sus largas orejas y ayudó a la anciana a levantarse. Las caídas en la vida a veces pueden causar dolor físico, pero a veces también hacen que el alma se sienta sola y desesperada. Ethan no solo ayudó a la anciana a levantarse, sino que también la ayudó a recuperar parte de su fe en la vida. La anciana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos había gratitud y sincero agradecimiento. Ninguno de los dos necesitó palabras. Solo la presencia del otro era suficiente. Cada día, Ethan comenzó a recorrer el pueblo, no solo ayudando a la anciana, sino también a otros aldeanos. Si alguien estaba enfermo, usaba su fuerza para llevarle medicinas. Si alguien estaba herido, se quedaba a su lado, consolándolo con su silencio, pero haciéndolo sentir menos solo y dolorido. Se dio cuenta de que a veces las palabras no pueden resolver los problemas, sino que es la presencia, la empatía, lo que realmente puede traer la curación. Durante todo ese tiempo, Ethan comenzó a darse cuenta de que no era un burro común. Aunque no podía comunicarse verbalmente, podía comprender el dolor y la pérdida que experimentaban los humanos. Sentía el dolor de aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Las dificultades de los pobres, la soledad en los corazones abandonados. Las cosas a las que nunca antes había prestado atención ahora se convertían en una parte integral de su vida. Ethan comprendió que la vida no siempre es fácil, pero cada día que pasa tiene un significado. Cada momento, ya sea triste o alegre, doloroso o feliz, es una parte esencial de este viaje. Y comenzó a aprender a apreciar cada momento, incluso los dolorosos y difíciles, porque esos momentos son los que le ayudan a crecer y comprender el valor de la vida. Gradualmente, Ethan se convirtió en una parte indispensable de la comunidad del pueblo. La gente ya no lo veía como un burro insensible, sino que veían la dedicación y la compasión en cada una de sus acciones. Se convirtió en alguien en quien confiaban, alguien a quien acudían en busca de ayuda cuando tenían problemas. Ethan no necesitaba decir mucho, solo su presencia era suficiente para que la gente se sintiera segura. Ethan había aprendido que, a veces, la vida no se trata de buscar la felicidad para uno mismo, sino de ayudar a los demás, compartir los dolores y las alegrías de la vida. Ya no era el joven arrogante y engreído que solía ser, sino que se convirtió en una persona que sabe escuchar, comprender, lo más importante, amar. Y en este proceso, se dio cuenta de que la felicidad no es la perfección o la facilidad, sino compartir y apreciar la vida en todas las circunstancias, día tras día. Ethan aprendió a vivir para los demás, no porque quisiera salvarse a sí mismo, sino porque realmente entendía que cada persona, cada ser vivo en este mundo tiene su propio valor. Y esos valores solo pueden ser reconocidos cuando sabemos compartir y amar. Aunque solo era un burro, Ethan sentía la alegría de vivir en cada sonrisa, en cada mirada de gratitud que recibía de aquellos a quienes había ayudado. Y en esos momentos, se dio cuenta de que esta vida sigue siendo hermosa, sigue teniendo sentido. Y si sabemos apreciarla, siempre nos dará maravillosos regalos. Ethan se quedó quieto a la orilla del río. Las olas rompían suavemente en la orilla como el susurro del tiempo.
Esa noche, una extraña sensación surgió en su corazón. Bajo la tenue luz de la luna, vio al extraño, el que lo había convertido en burro y lo había hecho pasar por las dolorosas etapas de la vida. La apariencia del extraño no había cambiado, seguía siendo un hombre de mediana edad. Con el pelo largo y canoso, y ojos profundos llenos de tristeza y comprensión, el extraño sonrió a Ethan, y esta vez, su sonrisa no tenía nada de desprecio o sarcasmo, sino que era gentil y comprensiva. «Has comprendido lo que tenías que pasar», dijo el extraño, con voz suave pero poderosa. «La maldición será levantada». Ethan no dijo nada. Simplemente se quedó allí, mirando al extraño con los ojos llenos de emoción. Los recuerdos del dolor físico, la tristeza de la pérdida, los momentos de presenciar la separación humana, todo volvió a él. Sintió el dolor de una madre al dar a luz, la tristeza de un niño al perder a su madre, la desesperación de un padre al tener que vivir solo. También comprendió el dolor de la muerte, y el vacío de perder una parte de la vida. Ethan recordó cuando era un joven egoísta, que solo se preocupaba por sí mismo, sin pensar nunca en el dolor que sufrían los demás. Recordó las noches tranquilas en su casa, las fiestas lujosas, las comidas deliciosas, las risas de sus amigos. Nunca tuvo que preocuparse por tener suficiente comida, un techo sobre su cabeza o alguien a su lado cuando estaba enfermo. Había vivido en un mundo donde todo parecía existir solo para servirle. Y ahora, mirando hacia atrás, Ethan se dio cuenta de que esas cosas eran solo una fina capa que no podía ocultar las dolorosas verdades, el sufrimiento que la gente realmente enfrenta. Cuando las palabras del extraño resonaron, Ethan sintió un cambio en su cuerpo. Las heridas que había sufrido, tanto físicas como mentales, gradualmente desaparecieron. Sintió una cálida ola recorrer su cuerpo, y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, se vio de vuelta en su forma humana. Sus manos, sus pies, todo era suyo como antes, pero su corazón había cambiado. Miró sus dedos, sintiendo el aliento de la vida una vez más, pero esta vez, no era solo la vida de un individuo, sino la vida de todas las personas, de todos los seres en este universo. Ya no se sentía como un ser humano solitario. Se sentía conectado con todo lo que le rodeaba, con cada historia, cada gota de sudor, cada sonrisa e incluso las lágrimas que había presenciado. Había aprendido a amar, y esa fue la mayor magia que había descubierto. El extraño seguía allí, su mirada ya no era de expectación ni de espera. El extraño había cumplido su misión, ayudar a Ethan a darse cuenta de que la empatía, el compartir, es lo que hace que la vida sea plena. «Has regresado, pero ya no eres el mismo», dijo el extraño, con voz suave, como una felicitación por el viaje que Ethan acababa de completar. Ethan miró al extraño por última vez. Sus ojos ya no mostraban duda ni miedo, sino gratitud. «Gracias», susurró, aunque no estaba seguro de si el extraño lo había escuchado. Pero esas eran palabras que venían de su corazón, palabras que nunca antes había pronunciado. El extraño sonrió y luego desapareció lentamente en la oscuridad. Como si nunca hubiera existido. Ethan se quedó allí un rato, sintiendo el frío aire de la noche, pero con una extraña calidez en su corazón. Había aprendido la lección más grande de su vida, una lección que solo al experimentar el dolor y el sufrimiento, uno puede realmente comprender. A partir de ese día, la vida de Ethan ya no era una serie de días cómodos y llenos de posesiones materiales. Regresó a la aldea, pero no como un joven rico. Regresó con un nuevo rol, un hombre que sabía amar y compartir. La gente del pueblo ya no lo miraba como antes, un extraño,
alguien que solo se preocupaba por sí mismo. Vieron en sus ojos una verdadera preocupación, comprensión y compasión que nunca antes había mostrado. Ethan comenzó a ayudar a los pobres de la aldea, trabajando con ellos, compartiendo sus penas y alegrías. No solo trabajaba duro, sino que también los escuchaba, ayudándolos a superar las dificultades de la vida. Cada día, aprendía una nueva lección sobre la vida, sobre el amor y el compartir. Empezó a comprender que la felicidad no es algo fácil de conseguir, sino un proceso, un sacrificio y un amor incondicional por quienes le rodean. Ethan ya no era un chico egoísta, sino un hombre lleno de compasión, empatía y amor por los demás. Se había dado cuenta de que solo cuando sentimos el dolor de los demás podemos comprender el valor de la verdadera felicidad. Su vida ya no consistía en noches de fiesta extravagantes o momentos de indulgencia, sino en días de trabajo duro, ayudando a los demás y sintiendo la calidez en su corazón, y con cada paso, Ethan comprendió que la vida es un viaje, no un destino. Esta historia no es solo el viaje de un individuo, sino también un testimonio de la profunda transformación en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Ethan, de ser un joven egoísta, aprendió gradualmente valores que nunca antes había entendido. Su vida anterior era una serie de fiestas glamorosas, regalos caros y noches divertidas con amigos. Sin embargo, todas esas cosas eran solo una fachada, ocultando la falta de espíritu que no se daba cuenta. La maldición que el extraño le puso no fue solo un acto de magia sobrenatural, sino también un valioso recordatorio de que la vida no se trata solo de felicidad y paz. Es precisamente en las dificultades, el dolor y la pérdida que las personas pueden encontrar aprecio por sí mismas y por la vida que tienen. Cada etapa de la vida, desde el doloroso nacimiento de un niño hasta la irreparable pérdida de la muerte, es una parte integral de nuestro crecimiento. La empatía que Ethan experimentó en la forma de un burro fue un proceso de familiarización con el dolor, no un simple cambio de apariencia. Tuvo que vivir cada dolor de los demás, desde el nacimiento de un niño hasta la muerte de una madre y la cruel muerte de un ser inocente, para darse cuenta de que la vida es una serie de pérdidas y sacrificios. Lo que una vez consideró fácil y seguro ahora se había convertido en lujos, regalos que no pudo recibir durante todos los años de su vida. La transformación de Ethan es testimonio de una verdad simple pero profunda. No hay camino hacia la madurez que no pase por la prueba, el dolor y la pérdida. Y solo cuando aprendemos a enfrentar el sufrimiento, a sentirlo y compartirlo, podemos comprender la verdadera felicidad, que no proviene de las cosas que tenemos, sino de lo que podemos dar. Muchas gracias por tomarse el tiempo de seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.